Oye, Judith, ¿tú dominas tu templanza? Procuro. Hola, radiovaquitos. Bienvenidos a Radio Back, un programa de sabiduría práctica donde te damos consejos como se los daríamos a un amigo. Este programa busca crear conciencia en un mundo donde nos estamos olvidando de pensar y reflexionar. Conducido por Judith y Draco, expertos en nada. Y el día de hoy continuamos con esta serie de inteligencia emocional. Vamos a platicar sobre cosas muy interesantes, así que si de pronto te ataca el enfado, la ansiedad, la tristeza y no sabes cómo manejarlas, cómo gestionarlas, quédate porque hoy daremos tips muy interesantes, muy importantes, porque hay que entenderlos primero y después hacer estos cambios. Pero no queremos iniciar sin antes agradecer el amable patrocinio de Shell, las bolsas reutilizables más bonitas para las compras. Visítenlos en su página en internet www.chel.com.mx. Shell lo escriben como C-H-E-E-L. Ahí los van a encontrar, tienen cosas muy interesantes, muy bonitas, buenos regalos y que además ayudan bastante al mundo. Y también queremos agradecer el patrocinio de Binary Concept, una empresa de diseño gráfico, desarrollo web y producción multimedia. Ellos hicieron nuestra página web, échenle un ojo para que vean lo que hacen los muchachos. Y además, ahorita está actualizada, ahí pueden checar todos los episodios que hemos tenido de Radio Back desde que empezamos, que éramos unos morritos chiquititos. Pero bueno, no vamos a tardar más, vámonos directo con eso. Y para ello tenemos un disclaimer. Una disculpa ahí, una fe de ratas. Siempre digo fe de ratas, me imagino a ratas rezando, pero bueno. Sobre algo que mencionamos y Judith nos va a contar al respecto. Pues como mencionó Draco, iniciamos con una aclaración sobre el episodio anterior. Para quienes escucharon lo de inteligencia emocional, sí existen test psicológicos que evalúan la inteligencia emocional. Son complejos, entre comillas, porque nuevamente es uno de los retos a los que se enfrenta la psicología. Los test que haces o la evaluación que haces en un ambiente controlado de laboratorio es muy fácil que te arrojen un cierto tipo de resultados y las correlaciones sean correctas, pero ya ahora sí en el campo, en la vida diaria, pues es otro rollo. Pero bueno, la ciencia ha avanzado, tenemos sensores que pueden medir nuestros impulsos eléctricos en la cabecita, pueden medir nuestra temperatura, la temperatura, los ritmos cardíacos, la dilatación de las pupilas, y eso pues ha hecho que podamos medir estas cosas. Entonces, bueno, existe la prueba basada en habilidades, MSCEIT, esas son sus siglas, la prueba basada en rasgos, EQI Bar On, pruebas basadas en competencias, ESCI, los instrumentos basados en el comportamiento, el GENOS. Entonces, si quieren ser evaluados para saber cómo anda su inteligencia emocional, acuden con un especialista para que la evaluación sea correcta o lo más certera posible. Los tests que supuestamente andan ahí por internet o que andan en internet o en las revistas y todo lo demás, no están certificados, entonces no son tan buenos que digamos. Pero bueno, ya hicimos nuestra aclaración. Ahora, retomando un poco de los programas anteriores, las emociones las sentimos todos, a excepción de que exista cierta condición particular. No son malas ni buenas. Solo nos llevan a la acción y por eso es importante gestionarlas adecuadamente. Si bien los sentimientos se califican en positivos y negativos, esos están a un nivel superior. A su vez, la inteligencia emocional es la capacidad de percibir los sentimientos propios y de los demás, distinguir entre ellos y servirse de esa información para guiar el pensamiento y la conducta de uno mismo. Y bueno, esta teoría de inteligencia emocional de Peter Salovey y John Mayer tiene un conjunto específico de aptitudes. Estas aptitudes las refleja en un modelo que han formado ellos o dicen que está formado por 4 capacidades. Son bien interesantes, no queremos alargarnos mucho, así que el día de hoy solamente veremos las primeras 2, pero van a ver que está bien interesante. Así que yéndonos de lleno ya, la capacidad número 1 es esta capacidad para percibir las emociones de forma precisa. Suena muy sencillo, muy X, yo sé cuando alguien está enojado, triste, contento. Vamos a ver los pormenores para entenderlo. Esta capacidad para percibir las emociones de forma precisa
consiste en tener conciencia de uno mismo, es decir, prestar atención a mis estados de ánimo, los estados de ánimo que tenemos en lo individual, y con esto la autoconciencia se logra observando y analizando esas experiencias que vivimos. Y además, ¿qué pensamos sobre esas experiencias o esos sentimientos? Ok. Dentro de esta capacidad, de acuerdo con Meyer, existen 3 estilos de persona según la forma en la que prestamos atención a nuestras emociones. El primer tipo de persona que puede existir es la persona que está consciente de sí misma. Es esta persona que conoce y está consciente de cuáles son sus estados de ánimo mientras los está viviendo. Son personas que cuentan con claridad emocional y esta claridad emocional se ve reflejada en su personalidad. Son autónomas, seguras, generalmente positivos. Y eso no significa que no tengan malas rachas en su vida. Si llegan a pasar por un mal momento y caen en un estado de ánimo, entre comillas, negativo, lo que dice es, ok, estoy pasando por esto, lo identifico, no me voy a obsesionar, voy a prestar atención en él y voy a comenzar a trabajar en él. Entonces, bueno, estas son las personas que están conscientes de sí misma. Identifico si estoy contento, si estoy triste, si estoy enojado, sin estarlo rumiando. De ahí, el segundo estilo de personas que identificamos y que estas las vemos mucho en el día a día, desgraciadamente, son las personas que están atrapadas en sus emociones, que se dejan llevar por ellas. Estas personas son sobrepasadas por sus emociones, se vuelven esclavos de sus estados de ánimo y eso hace que no puedan, digamos, pensar coherentemente en un momento en el que están sobresaltados, muy enojados, muy tristes, muy enamorados, muy todo lo que ustedes quieran. Entonces, y nos ha pasado a todos, creo, pero el detalle es no permitir que esto suceda constantemente porque se convierte en un problema. Regularmente estas personas son volubles, tienen estos cambios de ánimo muy rápidos y fácil entre ellos esos cambios. No son conscientes de sus sentimientos. No, yo no estoy enojado, no, yo no estoy triste, etc. Y esta es la parte que también puede preocupar. Se sienten incapaces de salir de estados de ánimo negativo. Es la persona que está triste y cree que nunca puede salir de estar triste o enojado o enojada. No se trata de eso. Sí podemos gestionar nuestras emociones, pero bueno, este segundo tipo de personas se queda atrapada en las emociones. El tercer tipo de persona que podemos encontrar es aquella que tristemente acepta resignadamente sus emociones. Puede percibir sus emociones con claridad, pero no trata de cambiarlos, ya sea que esté de buen humor o molesto con ellos, ya sea que esté de acuerdo y diga, está bien, estoy chido así, o estoy molesto, no se motiva a hacer ese cambio, quiere estar en esa zona de confort, porque no puede o porque no quiere, pero aquí es más el que no quiere. Esta actitud se puede ver en personas deprimidas, resignadas a la situación en la que se encuentran y que no van a salir de ahí. Entonces, bueno, estos son los 3 tipos. También dentro de esta capacidad en general de percibir las emociones de forma precisa, está involucrada la identificación no únicamente de la voz, de lo que decimos, sino también de caras y voces de otras personas, tanto en vivo como en fotografías, sonidos, música u otros estímulos por los cuales podamos recibir información. Entonces, recapitulando, existen 4 capacidades, hoy veremos 2. La primera es la capacidad para percibir las emociones, que deriva en estos 3 estilos de persona: la consciente de sí misma, la atrapada en sus emociones y la que acepta resignadamente sus emociones. La segunda capacidad que platicaremos hoy es esta capacidad para encauzar las emociones, para que éstas motiven el pensamiento y el razonamiento, un poco lo ideal, lo que quisiéramos. Como tal, nos estaremos refiriendo al dominio de uno mismo, el poder tranquilizarse uno solo para afrontar este día a día. Los romanos y la iglesia primitiva cristiana, la iglesia de Nantes, se llamaba temperantia o templanza, lo que ahora es una virtud, la templanza. Y bueno, el objetivo no es, y esto que lo queremos subrayar, no es reprimir las emociones, porque a veces se confunde con eso, mucho menos los sentimientos. Lo que queremos es equilibrarlos.
Tener un control absoluto sobre nuestros estados de ánimo es una labor que, bueno, requiere muchos recursos y no tiene cabida en esa normalidad cagaprisas en que vivimos. Ese ir y venir diario con tanto acelere no nos ayuda. Por eso es que tenemos hobbies o cosas que nos dan placer, que nos permiten estar tranquilos, alegres, con los que nos sentimos mejor, en pocas palabras. En el mundo moderno, esta capacidad la conocemos ahora, lo que era la templanza de antaño. Hoy se le llama autorregulación y esta incluye la motivación. Vamos a ver algunos de los estados de ánimo más comunes que pueden secuestrarnos, porque sí pueden tomar nuestra felicidad, nuestra tranquilidad del día, hacerla a un lado y decir ya llegué, aquí me quedo. Y no debería ser así. Así que veremos estados de ánimo comunes y antídotos para combatirlos. El primer estado que es más común es el enfado, también conocido como enojo. Y es el más común porque es bien seductor, o sea, es sexy, te seduce y es constante y es obstinado y es bien difícil de controlar. ¿Por qué nos sentimos enfadados o enojados? La raíz es de que nos sentimos amenazados. La situación que sé que está pasando, que hace que nos enoja, hace que nos sintamos amenazados, ya sea de manera física o simbólica, porque a lo mejor puedes decir, es que no cambió el papel de baño. Físicamente no me siento amenazado porque pues no me están amenazando con un cuchillo, pero simbólicamente detrás de eso a lo mejor traemos un montón de cosas que nos hacen sentir amenazados. La mayoría de veces este enojo se convierte en algo bien chistoso, que es un monólogo interno donde nosotros mismos nos alentamos a seguir de sí, enójate más porque hizo esto, hizo el otro, hizo aquello. Entonces nos estamos intentando de convencer a nosotros mismos que el enojo que estamos sintiendo es verídico y lo único que buscamos es descargarlo sobre algo o sobre alguien. Además, esto entra en un proceso iterativo incremental, porque es como una explosión en cadena. De momento viene la emoción que desencadena el enfado. Entonces explota la primera carga y una vez que explota esa carga puede ser que explote otra y otra y otra y otra y otra y otra. Entonces se vuelve así como una explosión en cadena, se vuelve como una bola de nieve, no sé cómo lo quieran ver o cómo lo quieran imaginar, pero lo único que hace es cegarnos de la razón y buscar venganza a nivel de que muchas personas sí llegan a la ira o a la violencia. En pocas palabras, nos enojamos muchas veces por nada y hacemos que esto vaya incrementando. En lugar de detenerlo, no, dejamos que crezca y es un problema por eso. Así que les traemos 2 excelentes antídotos contra el enfado. El primero, son sencillos, pero hay que ponerlos en juego. El primero es identificar qué pensamientos desencadenan o desencadenaron esa primera descarga de enojo. ¿Qué me hizo enojar? ¿Por qué fue ese papel de baño? ¿Qué es lo que está ahí? ¿Y por qué es como explota? Entonces, así podemos cortar esa explosión en cadena. Ya identifiqué qué es. Me centro en atender ese problema, ese elemento, lo que sea. Si es posible escribirlos, es mucho mejor. Hoy me enojé, querido diario, por esto. De veras, suena un poco simplista, pero ayuda. Porque así va a ser más fácil afrontarlos y considerarlos desde otro punto de vista. No nada más dejarse llevar y explotar. Porque parece nada, pero esto es lo que luego termina como las porras de los deportes cuando se enfrentan y acaban hasta con muertos. Un segundo antídoto. Enfriarnos, cortar esta cadena con distracciones. Caminar, salgan y caminen con sus perros o mascotas, ver televisión, una serie, ir al cine, leer, todo lo que nos ayude a tranquilizarnos, pero que no sea para alimentar nuestro enojo. Porque como dijo Judith, muchas veces somos nosotros mismos quienes están haciendo más y más y más. Segurito me lo dijo por esto, ni sabes por qué te lo dijo, pero haces eso. Un último consejo desde la dracología, recuerden que las personas solo se enojan por 2 razones. Por algo que no pueden cambiar o porque quieren que algo cambie. Entonces pues nos hacemos los enojados para que alguien más tenga que ceder. Cortemos eso, podemos hablar, somos personas, entonces vamos a llevarnos tranquilo, esperemos que estos antídotos les ayuden. Y esa ley de la dracología tiene toda la razón, porque como nos sentimos amenazados, queremos hacer que el otro cambie, nos gustaría que algo cambiara, entonces psicológicamente probada. Lo que les voy a decir es algo que no funciona y de una vez para que dejemos ese mito. Expresar abiertamente el enfado, lo que muchos llaman, es que necesito hacer catarsis y gritarle hasta lo que no para en ese momento descargar todo lo que siento, no.
no funciona. Está científicamente provocado que lo único que estamos haciendo es en nuestro cerebro mantener el estado de excitación y ahora sí dijeran por ahí, es que ya me calenté, te calientas y te calientas y te calientas más y para que te enfríes va a tardar mucho y los estragos pueden ser peores. Científicamente comprobado. ¿Qué dije? No me acuerdo qué dijiste, pero no dijiste comprobado. Ok. Pero está bien. Ok, entonces con eso el enojo. Aparte del enojo, un enojo lleva a otro y otro. Pregúntenle a Yoda en Star Wars. Vamos con la ansiedad. La ansiedad es segundo estado alterado, estado de ánimo que no nos ayuda mucho y puede ser de bastante preocupación. Uno de los problemas más graves hoy en día en salud también. Porque en la ansiedad nuestra mente se vuelve nuestro enemigo ya que entra en un ciclo de preocupación. Y este ciclo funciona de la siguiente manera. Hay un estado de alerta, algo nos preocupa, nos alerta, nos mantiene en ascuas, ¿no? Así que nuestra cabeza, nuestra mente empieza a buscarle una salida. Encuentra cierta opción de salida. Se recompensa parcialmente por haber encontrado esta salida y de ahí busca otra y se recompensa parcialmente por haber encontrado esa otra salida y así empieza a dar vueltas una y otra vez. Se encierra en un ciclo que parece que no tiene fin e ignora todo lo demás y además, para colmo, nuestra mente es bien cruel, sabe cuáles son nuestros puntos débiles y siempre nos ataca ahí. Entonces, este estado de ansiedad puede ir creciendo y en ese ciclo va creciendo, aumentando y afectándonos mucho. Y es algo que está dentro de nosotros, así que nosotros lo podemos terminar. ¿Cuáles son los antídotos? Antídoto número 1 contra la preocupación o ansiedad, que básicamente la ansiedad es la preocupación prolongada. Cambiemos el foco de atención de lo que nosotros sentimos que es la amenaza a algo más. Es el clásico, piensa en otra cosa. Pues sí, es muy fácil decirlo, llevarlo a la acción cuesta, pero nuevamente. Antídoto contra la preocupación número 2. Identificar el primer pensamiento, así como con el ojo. ¿Cuál es el enojo? ¿Cuál es el primer pensamiento que está detonando esta preocupación? Y junto con las situaciones, imágenes o pensamientos que lo ocasionan, porque muchas veces no te das cuenta y es una imagen lo que te lo detonó. Después de que lo identificaste, debes tomar una postura crítica. Y ahí sí nos tenemos que ser súper críticos y súper objetivos. ¿Es probable que pase lo que estoy pensando? O sea, ¿es probable que venga un avión y estrelle ahorita aquí donde estoy? Y si sucede, o sea, no tengo posibilidad de aceptarlo porque si viene un avión y cae ahorita donde estoy aquí, no puedo hacer absolutamente nada, por más que quiera salir corriendo. Entonces, ni modo, un gusto conocerlos. Y después de esto, que ya aceptamos esta postura de que, bueno, pues si ya pasa, ¿qué va a pasar? ¿O qué es lo peor que podría pasar? ¿Me sirve dar vueltas en los mismos pensamientos? O sea, ¿me sirve estarlo rumiando y convertirlo en un círculo? Se supone que al hacer esto rompemos con ese estado que tenemos de la mente buscando una solución. Otro antídoto contra la preocupación son las técnicas de meditación. Por ejemplo, en mindfulness puede funcionar. Sí, la respiración controlada también ayuda mucho y resuelve rápido, así que es una buena solución. Ahora, lo que sí no funciona y está científicamente comprobado es decir a la persona, deja de preocuparte, no te preocupes, sé feliz, de qué te preocupas, si no pasa nada, etcétera. O a uno mismo nada más decir, deja de preocuparse, no funciona. Para eso, estos antídotos son bastante importantes. Cambien el foco de atención, identifiquen qué los preocupa, mediten, porque solamente decir, deja de preocuparte, a veces es como una patada en el hígado y no queremos eso. Queremos todo lo contrario, ayudar a la persona o ayudarnos nosotros mismos. Tercer estado de ánimo que es muy común de los negativos es la tristeza. Es el estado de ánimo que nos da literal, como dice la chaviza, el bajón. Pero este bajón tiene un porqué. Este bajón de energía nos sirve para asimilar lo que estamos viviendo. Nos da esa pausa necesaria para tener un momento reflexivo. Pensemos cuál es uno de los momentos más tristes cuando fallece alguien. Entonces, tener esa tristeza te da el espacio para poder vivir la pérdida que acabas de tener. Aunque la mayoría le huye, recordemos que también tiene partes positivas esta tristeza, como que nos da un espacio para asimilar las pérdidas y encontrar una solución a los problemas que estamos enfrentando.
Sí, estar triste no es algo malo, no es el fin del mundo, a veces lo necesitamos, pero también no podemos quedarnos tristes por siempre. Entonces, para esto, 3 antídotos que les podemos compartir son: el primero, similar a los anteriores, distracciones. Actividades sociales con seres queridos, con los amigos, ir al cine, a comer, a caminar, o de manera individual, si no puedo involucrar a los demás, pues realizar algo que me agrade. Sí me gusta dibujar, escuchar música, pintar, coser, cualquier cosa se puede hacer. Lo importante es que nuestro estado de ánimo cambie. ¿Sí? No quedarnos en eso de estoy triste y entonces me merezco estar aquí tirado en el piso llorando. No, podemos cambiarlo y ajustarlo. Segundo antídoto contra la tristeza es afrontar esos pensamientos que nos deprimen. ¿Neta son eso que creemos? ¿U otra vez nuestra mente nos está aventando un monstruo, algo que no funciona? A veces somos muy crueles con nosotros mismos y nos gusta tirarnos al piso y sufrir con algo que no lo es tanto. Entonces, ¿es cierto este pensamiento? ¿Hay alguna alternativa positiva a todo esto? Y si solitos no podemos, bueno, entonces existe la terapia cognitiva que nos puede ayudar a superar esto. Y por último, tercer antídoto, una reestructuración cognitiva. Es decir, cambiar un poco esa óptica con la que estamos viendo las cosas. Porque, no sé, un ejemplo muy burdo. Hay un niño que está triste porque no es alto y al no ser alto no puede jugar bien el básquetbol como poste. Pues sí, pero puede ser un movedor, que suelen ser más bajitos, y entonces a lo mejor es muy bueno en eso. ¿Por qué estás triste de eso si mejor cambias tu perspectiva? Y como esto, 1000 cosas más. Pero a veces nos centramos en ver el vaso medio vacío, tirándole ya no tiene agua. Vamos a cambiar la óptica. Lo que no funciona es aislarse completamente. Entendemos que cuando estamos tristes muchas veces buscamos un momento para nosotros mismos y es bien válido. Pero ya cuando te das cuenta que ese momento se extendió mucho, te estás apartando del mundo exterior, no funciona, porque lo único que estamos haciendo es alimentar la sensación que tenemos de soledad y desamparo. Entonces es como alimentar ese gremlin después de las 12 de la noche, que el día de mañana se convierte en un problema mayor. Y bueno, en resumen, esta capacidad para motivar las emociones de suerte que faciliten el pensamiento y el razonamiento consiste en romper los ciclos de los estados negativos, como los que mencionamos que son enojo, preocupación y tristeza, y en cambio convertirlos en motivación y en pensamientos o actitudes positivas para poder seguir con nuestra vida. Así es. Algo interesante también en esto es, si no lo pueden controlar, manejar, gestionar el momento, se vale hacerlo después. Se vale decir, ¿te acuerdas que ayer me enojé? Sí, una disculpa o no disculpa, nada más decir, pasó esto. ¿Qué hacemos para que no vuelva a suceder, que no me vuelva yo a enojar? Porque a veces eso es lo que sucede, nos enojamos, nos cuesta trabajo echarnos para atrás en el momento. Bueno, más adelante se vale, más allá de la disculpa, el poder resolverlo. Enojo, tristeza, ansiedad, todo eso son cosas que no se resuelven de un instante a otro, pero que sí se puede ir uno entrenando para hacer esta gestión emocional. Claro, y recuerden que esto forma parte de la inteligencia emocional. Entonces vimos en resumen ya las primeras 2 capacidades. La primera es cómo percibimos nuestras emociones de forma precisa, y la segunda es estas emociones, cómo hacemos, si son positivas, que sigan ahí, y si son negativas, cambiarlas para que nos motiven en el pensamiento y la razón. Con esto cerramos y recuerden que les damos consejos como se los daríamos a un amigo. Y pues si ustedes conocen a alguien que le pueda ayudar esto, que yo creo que a todos nos ayuda, compártanle el podcast, hagan una tarea de ver qué tipo de personas son, de las 3 que hablamos, y además estas partes de lo que es el enfado, lo que es la ansiedad y lo que es la tristeza, cómo me afectan y qué tanto las gestiono. Y si ven que todavía hay algún poco de trabajo por hacer, bueno, podemos comenzar poco a poco, y lo que siempre hemos dicho, no está de más recurrir a ayuda que sea profesional. Aquí traemos la información, los temas, pero siempre les diremos, si sienten que algo no se puede resolver, busquen ayuda profesional, que para nada es malo, porque no hay nada tan bonito como estar tranquilo con uno mismo y con el entorno. Recuerden aplicar el like, me gusta o manita arriba, seguirnos en redes sociales y visitar nuestra página web. En Instagram estamos como radio.bac,
Facebook Radiovac 2, YouTube, Spotify y Apple Podcast Radiovac. Nuestra página web la encuentran como radiovac.org. Muchas gracias a los que escucharon el episodio anterior, Inteligencia Emocional. Suscríbanse en las distintas plataformas y toquen la campanita en YouTube para recibir aviso cada vez que subimos material nuevo. Gracias por escuchar y recuerda, prende tus alas porque naciste para volar.